Buenas noches, bienvenidos a Uruguay Elige, el periodístico de BTV. En Venezuela las urnas hablaron, pero a pesar de la presión internacional, Nicolás Maduro no cede el poder. ¿Qué sienten los venezolanos y cómo este tema se metió en la campaña electoral en nuestro país? Resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Soy Nicolás Maduro Moros, presidente reelecto. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría. Mundo González Urrutia obtuvo el 70% del voto de esta elección. Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Vamos a hacer ceder, y ceder significa respetar. A más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, los controvertidos resultados continúan generando estragos en la sociedad venezolana. Protestas, denuncias por secuestros, detenciones, persecución, exiliados y un aumento de presos políticos. La avalancha de votos que sucedió el 28 de julio hizo que el régimen pasara de estar en duda de que en Venezuela hubiese democracia a avanzar hacia un modelo más totalitario. Hasta el 2 de septiembre, la cifra de presos políticos ascendía a 1.793 y dentro de esa cifra, más de 1.600 correspondían a arrestos realizados desde el 29 de agosto, un día después de las elecciones, según la ONG Foro Penal. Estas cifras incluyen hombres y mujeres y también menores de edad. Los han llevado a cárceles comunes, han vaciado cárceles en donde hay presos de alta peligrosidad, en donde hay hacinamiento, en donde hay condiciones infrahumanas. La situación en el país terminó derivando en el exilio de quien fuera el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España. Yo creo que lo importante en este punto es que González Urrutia se mantuviera vivo y libre. Recordemos que el régimen ha asesinado en las mazmorras a dirigentes políticos. De continuar el país en esta situación y que se mantenga Maduro en el poder, se estima que la salida de venezolanos del país puede alcanzar los 2 millones de personas. No solamente es por la persecución política, sino es por la no expectativa de cambio, es porque las condiciones que se viven hoy en Venezuela, las condiciones económicas de servicio y de posibilidad de vivir, se reducen muchísimo más. Desde las elecciones, Uruguay recibió 3.900 solicitudes de asilo por parte de venezolanos, mayoritariamente por motivos políticos. El 90% son aceptadas y hay un 10% de los solicitantes de asilo que ingresaron como refugiados. La sociedad venezolana agradece al gobierno del Uruguay y a la sociedad uruguaya por el respaldo que está teniendo determinado por el rescate de la democracia en Venezuela. Venezuela no se cansa de buscar su libertad. Bueno, y justamente ahí escuchábamos en este informe un repaso de lo que sucedió desde el 28 de julio, que fueron las elecciones en Venezuela, hasta hoy en día. En esta mesa de Uruguay Elige, el periodístico de BTV, tengo el placer de recibir a Diego Cabrita, es abogado, activista de derechos humanos, radicado en Uruguay. ¿Hace cuánto, Diego? Hace 10 años. 10 años ya, bienvenido. Gracias. Y también a Carlos Bracho, él era jefe, o es todavía, jefe de comunicaciones de la Mesa de la Unidad Democrática Venezolana, que lidera, por supuesto, María Corina Machado y que llevó al poder a Edmundo González, o a ganar las elecciones a Edmundo González Urrutia. Bienvenido a Uruguay. Gracias por el espacio. Por favor, gracias a ustedes por estar acá. Queremos conocer de primera mano qué es lo que sienten ustedes, venezolanos, hace ya años acá, pero Carlos, tú tuviste que venir escapado, por decirlo de alguna manera, o como refugiado aquí a Uruguay. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente una historia de terror, una película de terror. Nos tocó salir, a mí y a mi esposa, de nuestro país, perseguidos. Para resumirte un poco la historia, desde el 29, el día siguiente de las elecciones, 29 de julio, nos tocó resguardarnos a todos los equipos de comunicaciones, de política, de activismo, por la persecución del régimen, ¿no? Entendiendo que ellos habían anunciado que la elección la habían ganado ellos y eso no fue así. Nosotros fuimos quienes ganamos la elección. Y el 7 de agosto, pues llegó la mal llamada Operación Tuntún a mi casa con el Servicio Bolivariano de Inteligencia, más de 10 funcionarios
rodearon mi casa por 16 horas. Y a las 12:17 de la noche se retiraron estos funcionarios y eso nos dio un tiempo escaso para poder salir. Eso nos llevó a una travesía a lo largo del país para poder salir por la frontera y luego desde Colombia pues venirnos a Uruguay, Cúcuta, Panamá, Montevideo. ¿Y cómo vinieron? En avión. Sin embargo, el trayecto en Venezuela fue todo terrestre hasta Colombia porque no había manera de poder salir por el aeropuerto internacional, ¿no? Era muy inseguro y por lo general la mayoría de las personas que en algún punto trabajaron con el tema de la elección e intentaron salir en esos días posteriores fueron detenidas y bueno, siguen detenidas. ¿Y por qué crees que por un rato los funcionarios que los fueron a buscar se retiraron y ustedes pudieron, o sea, hubo alguna comunicación, algo que hizo que ustedes tuvieran suerte de alguna manera de poder evitar ser apresados? Yo estuve 16 horas comunicándome con dirigentes políticos, con embajadas, con activistas, etcétera, hasta que ellos se retiraron. Hay una hipótesis, yo creo que fue un milagro, pero hay una hipótesis que nos dicen que muchos de estos oficiales de seguridad que están persiguiendo en algún punto no están siguiendo las órdenes y están permitiendo ciertos lapsos horarios, porque no son tan largos, son cortos, 1 hora, 2 horas, en los que se retiran para que el perseguido quizás pueda escaparse, ¿no? Eso puede ser lo que nos pasó y es la hipótesis que se maneja, digamos, dentro del mundo político. Yo creo que fue un milagro porque luego de esto ellos estuvieron 12 días afuera de mi casa y nunca se movieron, simplemente intercambiaban, hacían cambios, rotaciones de guardia. Increíble. ¿Por qué eligen Uruguay? Elegimos Uruguay porque tuvimos la oportunidad de venir el año pasado como turistas, nos gustó muchísimo, pero también porque es un país democrático. Y yo tengo 33 años, básicamente yo estoy conociendo la democracia acá, eso es una realidad. Y quería un país tranquilo, un país donde se respeten los derechos, un país que sepa lo que nosotros estamos pasando y alce la voz. Y Uruguay es básicamente la primera democracia de América Latina, es la más consolidada, la más fuerte, entonces creo que eso nos llevó a tomar esta decisión. Diego, vos ya hace 10 años, como decíamos, que estás acá en Uruguay, ¿cómo lo vivís? Lo que está pasando allí con tus compatriotas y parte de tu familia que también está allá. Bueno, acá tengo que confesar de que desde la literatura también uno tiene como un refugio a nivel político, a nivel humano, y que esta no es la primera vez que se genera una diáspora venezolana producto de un régimen autoritario. El comienzo fue 1930, se comenzó una dictadura así, gente que escribió que hay 2 historias de Venezuela, una dentro y otra afuera, y creo que nosotros el 28 de julio fuimos parte también de eso, porque yo fui parte de los 29 venezolanos que nos logramos inscribir para votar en la Embajada de Venezuela en Montevideo y que fuimos a defender nuestro voto, a acompañar a los testigos, a los delegados, como se llamaría acá en Uruguay, y que estuvimos allí haciendo el seguimiento incluso de las elecciones, de qué hacía la Embajada de Venezuela, siempre proclive, siempre defendiendo la dictadura venezolana, y también las reacciones políticas del Uruguay, porque es el país que tú escoges como residencia, entonces siempre vas a esperar un halo o un gesto de solidaridad y sobre todo solidaridad democrática. Unos más que otros dependiendo de las ideologías, y acá siempre es bueno resaltar de que en Venezuela hoy en día están perseguidas, judicializadas y sin libertad, es decir, detenidas en centros de tortura todas las ideologías, desde las derechas hasta las izquierdas más radicales, desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana en Venezuela, hoy están detenidas. 3 partidos de la Internacional Socialista están detenidos hoy en las mismas celdas donde están profesores de derechos humanos, donde hay una manicurista, donde hay personas que se dedican a hacer mototaxi y demás. Hay personas detenidas hoy en día, estudiantes, adolescentes y de todos los colores y de todas las ideologías. Por eso también uno espera de que Uruguay, sobre todo los candidatos presidenciales de hoy en día, puedan decir que es una dictadura, puedan tachar la dictadura, puedan pedir más líneas de acción en contra de esa dictadura sin tapujos, sin problemas, sin que le tengan que sacar a cucharadas, sin que tengan que estarlos presionando, sin que ellos se sientan presionados, que puedan decir lo que es y que puedan decir que es un régimen que no tiene libertad, que se robaron las elecciones y que han hecho un mega fraude a más de 20 millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela.
Carlos, te tocó ser un perseguido político y por suerte estás acá con tu esposa en Uruguay. ¿Qué se sabe, como decía ahora Diego, justamente de la gente que fue presa, que está presa, de los niños, jóvenes? O sea, salen a, por decir de alguna manera, a atrapar o a cazar a quien sea. ¿Cómo los identifican? ¿Cómo es eso? Bueno, hay una situación muy compleja en Venezuela y me gusta muchísimo que hagas esa pregunta porque nos va a servir para actualizar un poco sobre lo que está pasando. Que se entienda que lo que sucedió el 28 no es lo mismo que el 29 y no es lo mismo que lo que está sucediendo hoy. En principio, varias de esas personas, varios de esos testigos de mesa, varios de esos jóvenes que salieron a protestar, hoy están incomunicados. Siguen detenidos y están incomunicados. Lo que sí es cierto es que más allá de esos 2.000 secuestrados por la dictadura, porque están incomunicados sin la posibilidad de tener un abogado, sin acceso a sus familiares, a la comunicación, etcétera, así que son unos secuestrados, pues de esos, en total, aproximadamente 150, 170 menores de edad fueron detenidos. Y sí es cierto que cuando se cumplió un mes después del 29, los han ido soltando, los han ido dejando en libertad. Ahora bien, una libertad con condiciones, una libertad completamente condicionada en la que tienen medidas cautelares, en la que tienen régimen de presentación cada 15 días y en la que a sus padres los obligaron a firmar un documento en el que si esos niños vuelven a salir a protestar o esos menores de edad, los padres van a ir detenidos. Entonces estamos hablando que primero el régimen agarra a menores de edad, se los lleva detenidos, los tortura, los deja incomunicados y luego, entonces, de dejarlos en libertad, ahora los amenaza con que si hacen algo los deja huérfanos, porque se va a llevar a los padres detenidos. Hay que entender también la situación actual en la que el venezolano no puede salir con su teléfono celular, porque si tiene una foto que tenga que ver con el proceso de la elección, incluso hasta con la bandera, puede ir detenido. Y los organismos de seguridad policial están colocando en sitios específicos afuera de las urbanizaciones, en las avenidas, controles policiales en los que revisan al azar a la gente, le revisan el teléfono y si tú tienes algo alusivo a la oposición o incluso a la bandera nacional, ellos sencillamente te detienen y tienes 24 horas para cancelar la cifra de 100 a 10.000 dólares, dependiendo de lo que te quiera pedir el funcionario, y si no te procesan por terrorismo e incitación al odio. Esa es la realidad del venezolano hoy. La realidad del venezolano hoy es que cuando hubo el juego Uruguay-Venezuela, se prohibió que los hinchas ingresaran con la bandera de Venezuela. Nunca había pasado históricamente. Todas las entradas se acabaron en tiempo récord, pero no porque permitieron que las fanaticadas las compraran, sino que los diferentes líderes de los estados las compraron. Hicieron unas remeras truchas para unos fanáticos que llevaron, que no eran más que trabajadores sociales del régimen. Entonces, estamos hablando que ya no solo va desde un proceso de elección y que se robaron la elección y que no muestran unas actas que dicen tener, sino que también están acorralando a la sociedad, incluso hasta en los espacios en los que eran de diversión para la sociedad. Terrible pregunta. ¿Qué pasa con la gente? ¿Cómo es la vida en Venezuela? Ustedes me imagino que tienen familia, amigos que obviamente están allá. ¿Cómo es? Porque vos decías, tengo 33 años y por primera vez estoy viviendo en una democracia, con libertades. Puedo salir a la calle, puedo llevar mi teléfono celular, que parece algo tan obvio que lo tenemos todos en todo momento. ¿Cómo es el acceso a las necesidades básicas? ¿Cómo es la vida? Porque además también nos llega mucha información y muchos videos del régimen, que lo ves a Nicolás Maduro y la gente sonriendo atrás. ¿Qué es eso? Eso es buenísimo, eso es netamente propaganda. Acá hubo una operación de personas que le pagaron, sobre todo influencers, que puedo nombrar a Luisito Comunica, por ejemplo, que fueron a Venezuela a hacer turismo y quisieron, de hecho hay un cordobés muy cercano al peronismo, que fue también, le pagó el régimen para que fuera esta semana y ha colgado videos en YouTube sobre como que está todo bien, todo lo que está bien, y él en las plazas paseando, obviamente en el este de Caracas, que es la zona más adinerada
Embajada de Caracas y bueno, con un turismo VIP, ¿no? Que pueda hacer que pueda hacer todas estas operaciones. Lo cierto es que la gente de bien, que trabajó toda su vida, que es jubilada, que está dentro de Venezuela, hoy en día cobra de 3 a 5 dólares la jubilación, y con eso es que sobrevive. Con eso y con sus familiares que le envían dinero y viven de las remesas dentro de Venezuela hoy en día. ¿Y cómo es el día a día en el interior, por ejemplo, donde yo vengo, que es Mérida, que es en los Andes venezolanos? Tiene que hacer filas de 3 días para poner nafta en su auto. Se les va la electricidad 7, 8 horas al día, se les va 3 veces la electricidad al día, y los funcionarios públicos trabajan 2 veces por semana. Entonces sacar una partida de nacimiento apostillada puede llevarte 2 meses y puede llevarte bastante dinero, porque tienes que ir varias veces a hacer ese trámite, algo que acá en Uruguay lo haces en línea por medio de un formulario. Entonces decirle estas realidades a una persona de acá es medio problemático, porque la realidad es bastante diferente a lo que se vive hoy en día. Sin embargo, es algo que es importante que lo sepamos, que todos los venezolanos que estamos hoy en día en Uruguay, que escogimos Uruguay como país, estamos pasando por este karma, ¿no? Estamos pasando por esta tristeza, estamos pasando por este tema de que Maduro quiere gobernar 18 años en el país, y que se acaba de robar unas elecciones el 28 de julio, que no mostró cómo ganó y que quiere perpetuarse en ese poder, ¿no? Y que nosotros estamos peleando y luchándola para un cambio posible, con un Edmundo González que ganó esa presidencia, que luchó contra todas las barreras administrativas para poder ser candidato y luego ser electo, y que le tocó asilarse, así como muchos de nosotros nos tocó acá dentro de Uruguay. Entonces lo que pedimos hoy en día sobre todo es esa solidaridad con ese ciudadano a pie, con ese venezolano que está trabajando y está laburando día y noche para dar servicios y bienes acá en Uruguay, a que podamos ser más solidarios con esa causa democrática, ¿no? Sobre todo a las fuerzas vivas del país, a los partidos políticos, en especial el Frente Amplio, que pueda demostrar esa solidaridad. Sacaron un comunicado que hablaron del Centro Carter, que hablaron de la misión de observación de Naciones Unidas. Esas 2 misiones se pronunciaron, dijeron que había sido un fraude electoral, y ellos siguen sin pronunciarse, en pleno una campaña política con el país, con el segundo país rankeado de la mejor democracia del mundo, y siguen sin pronunciarse. Y esto es gravísimo, sobre todo para algunos de nosotros que también votamos este octubre acá en Uruguay. Quisiéramos un candidato que lo pueda decir sin tapujos, sin pelos en la lengua, y que pueda ser bien sincero y decir que es una dictadura. Carlos, también como tu rol de jefe de comunicación de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cómo fue llegar a esta victoria? Porque me imagino que con todo esto que decís de las libertades cercenadas, no debe haber sido fácil hacer una campaña. Primero para llevar adelante como candidata a María Corina Machado, que luego fue proscripta, y luego al mundo. ¿Cómo fue ese proceso también? Sí, fue un proceso largo, un proceso difícil, un proceso que en algún punto siento que desde 2015, desde las elecciones parlamentarias, nosotros empezamos a ensayarlo. ¿Y por qué empezamos a ensayarlo desde 2015? Bueno, porque desde ese año se fueron cercenando más los derechos en las comunicaciones, se fue como profundizando más la censura, más medios de comunicación cerrados, etcétera, hasta que bueno, llegamos a esta elección en la que hubo 2 cosas: primero censura, y segundo levantar a la gente, levantar la esperanza, levantar el ánimo, y todo eso se hizo con 2 cosas muy sencillas: tocar a la gente y las redes sociales, básicamente. Si bien es cierto, el régimen pautó en todos los canales, en todos los medios tradicionales, en las redes sociales era también una competencia, ¿no? De si el régimen pautaba 10 publicidades, bueno, nosotros teníamos para pautar una sola, esa es la realidad. Pero lo cierto es que la gente estaba tan clara, el venezolano tiene tantas ganas de que el país cambie, de salir adelante, de que su gente regrese, de poder seguirle aportando al país, que si bien es cierto, nosotros hicimos una campaña muy profunda y muy directa, lo que hicimos fue reafirmar esa convicción que ellos tenían en algún punto. Fue complejo porque evidentemente pasamos una decepción en la que el venezolano dijo, bueno, nosotros tuvimos una elección primaria en la que quedó María Corina como candidata. Ahora nos las inhabilitan, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, te podría decir, sin ánimo a equivocarme, esta fue una elección en la que todos los partidos democráticos decidieron apartar sus diferencias y decidieron unirse. Se unieron tanto que Edmundo González Urrutia, que para muchos era desconocido, bueno, él siempre fue el presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, de la tarjeta más votada por excelencia de la oposición. Entonces, esta unidad llevó a que el presidente de la tarjeta, bueno, fuese el candidato para la elección. María Corina lo avaló al 100% y empezó esa batalla, ¿no?, de ir a las calles, entendiendo que en Venezuela trasladarte de un estado a otro o al interior del país pueden fácil haber 12 controles policiales, 15 controles policiales que no te van a permitir avanzar, llegar a tiempo, y las personas se quedaban hasta la madrugada incluso para ver a María Corina y a Edmundo González. Entonces, te diría que esta fue una elección que fue una épica histórica y que es distinta, pese a la persecución que hay hoy en día, pese a que no quieren reconocer que Edmundo ganó, se siente distinto, se siente diferente, la gente sigue conservando la esperanza. A muchos nos tocó salir, pero a lo mejor nos tocó salir para poder alzar la voz también, ¿no? Claro. El hecho de que Edmundo González Urrutia esté asilado en España no le hace también perder un poco de fuerza, o bueno, el candidato o el que salió electo presidente, ¿no?, se tuvo que ir, como vos decías, capaz que para alzar la voz también en otro lado, pero también porque tenía una orden de captura sobre su persona. ¿Hace que pierda un poco de fuerza la lucha o no, se mantiene intacto? Me atrevo a decir que perdió la fuerza ese día en el que los venezolanos amanecieron con la noticia, pero luego al entender que es un señor de más de 70 años y que lo necesitamos a salvo, que lo necesitamos con salud, y que entendemos que cuando caes preso con el régimen terminas torturado, incomunicado y tus derechos no valen, creo que la gente, el venezolano, empezó a entenderlo. Dijo, ok, nosotros necesitamos preservar a nuestro presidente electo y hay que seguir la lucha acá adentro. Tanto es así que María Corina sigue en el país y va a seguir en el país. Y esa fue la dupla que nos hizo ganar. Sí, sobre todo porque también, o sea, no hay que analizar ese hecho del asilo de Edmundo González aislado. Estamos viendo también una operación que hizo el chavismo con todos los líderes de la oposición, que no midió de en qué ciudad estaban, que no midió qué edad tenían, que no midió ni siquiera condiciones médicas. Y aquí te levanta la voz por William Dávila, por ejemplo, que fue este diputado de 73 años, que fue 2 veces gobernador del estado de Mérida, que fue operado del corazón hace unos meses, con una condición muy delicada de salud, que fue apresado en una concentración de la oposición pacífica en el este de Caracas, y que luego de 7 días de detención en el helicoide y de las condiciones terribles sanitarias de esa detención, desarrolló una septicemia que lo ha dejado en el hospital durante 3 semanas en el hospital. Entonces, cuando vemos esta película completa sobre Venezuela, dices, bueno, esta persona que ganó las elecciones, que ganó por más de 80% de los votos en Venezuela, tenemos que salvarla y mantenerla bien, mantenerla con todas sus libertades y con el bienestar que precisa para recobrar esa democracia fuera, porque estas personas han detenido a todo el mundo. O sea, una profesora mía, por ejemplo, mi profesora de Derechos Humanos también está detenida, Rocío San Miguel. Le dices, bueno, una profesora de Derechos Humanos, ¿qué tan amenaza puede ser para el régimen, puede ser enjuiciada como terrorista? Niños, mujeres embarazadas, incluso menores de edad también. Dices, esto es un derecho penal del enemigo consumado, y que ellos en esta cacería que hicieron después del 28 de julio han detenido a diestra y siniestra a todo el mundo. Entonces, bueno, el mundo fue parte de esa consecuencia, esa reacción que hubo producto de esa masificación de las detenciones y tortura dentro de Venezuela, que tienes 3 informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alegando y bueno, verificando esa tortura como una práctica venezolana diaria, ¿no?, del régimen. Entonces tienes que aislarlo, es parte de esa estrategia. Yo considero que es parte de esa estrategia y que más bien nosotros debemos estar muy esperanzados de que él hoy en día desde Madrid puede dar un mensaje a todos en libertad, puede reunirse con más mandatarios y puede generar esa lucha y esa presión internacional que tanto hace falta hoy en día, que es primordial. Esa presión internacional, como vos decías, existe y vemos cada vez más países que se suman. Bueno, Uruguay fue uno que desde el día 1
Creo que es medio obvia la pregunta, pero se las voy a hacer. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sienten el apoyo del gobierno actual frente a esta situación? Yo siento que el apoyo del gobierno actual es buenísimo, tiene muchísima fuerza. De hecho, está representando muy bien a América Latina. Siento que están alzando la voz con muchísima contundencia, y eso, si bien es cierto, está resonando en Venezuela, más importante aún, está resonando en los países que a lo mejor no han dicho nada. Bien. En los países que incluso están un poco indecisos o que han hablado quizás entre el blanco y el negro, ¿no? A medias. Siento que el hecho de que Uruguay alce la voz con tanta fuerza, sin duda alguna está aportando muchísimo, de verdad. Sí, nadie le lanza piedras a un árbol sin frutos. Lo digo así porque también hay tres hechos que voy a destacar con esto. La posición de Uruguay en la Organización de Estados Americanos a través de su representante Washington Abdallah ha sido admirable. Esa parte de su discurso de que hay 8 millones de venezolanos fuera del país y no están haciendo turismo se reprodujo, ¿no? Y se viralizó en todas las protestas de venezolanos fuera de acá. También la posición del canciller de Omar Paganini, que ha generado toda una serie de denuncias internacionales en todos los foros, y que Uruguay aporte y apoye esa lucha, incluyendo la adhesión de Uruguay en la Corte Penal Internacional, en esa denuncia que desde el 2017 estamos esperando que la Corte realmente abra el nuevo proceso y pueda enjuiciar a Maduro por todos esos crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas de 2014. Estamos hablando hace 10 años. Y el tercero es el que esperamos que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pueda establecer y pueda hablar de Venezuela en el próximo discurso que dará en la Asamblea General de Naciones Unidas el 26 de septiembre, el próximo jueves en Nueva York, porque sí nos hace falta que en todos los foros internacionales Uruguay pueda ayudarnos, Uruguay sea solidario, que Uruguay pueda levantar esa voz que no podemos levantar muchas veces los venezolanos. Y te destaco estos 3 puntos porque sé y entendemos y vemos que hay accionarios del Frente Amplio, que es el aliado político de la dictadura de Venezuela, del madurismo, que han atacado a estos funcionarios, que han puesto en tela de juicio su accionar dentro de esos organismos. Y lo que quiero decirles es que como venezolanos, más bien al contrario, más bien nosotros nos sentimos muy agradecidos que Uruguay ponga en esos espacios que son 3 minutos, 5 minutos en esos organismos, más bien levanta la voz por Venezuela, más bien diga esto debe parar, están deteniendo personas, más bien se presenta en la Corte Penal Internacional y adhiera a la denuncia. Más bien nosotros somos solidarios con eso y vamos muy en contra de los dichos, por lo menos del señor Cayani, que sacó hasta el salario del representante de Washington Abdallah en la OEA. No estamos para discutir salarios de nada, estamos hablando de la dictadura de Venezuela, no estamos para hablar de la dictadura o la realidad de Haití, estamos para hablar la realidad de Venezuela y todas estas violaciones de derechos humanos que han generado más de 8 millones de venezolanos fuera y que se esperan mucho más si este régimen se consuma 6 años más en el poder. Carlos, ¿has hablado con María Corina Machado? ¿Has tenido alguna comunicación con ella? Desde el 29, no. De hecho, con pocos dirigentes, porque nosotros utilizamos un mecanismo de comunicación que hay que tratar de evitar, filtrar dónde están todos ellos en la clandestinidad. Con mi equipo de comunicaciones también muy poco, así que me ha tocado, pese a estar afuera, llevar las comunicaciones de la unidad, porque todos están en clandestinidad. Esa es una realidad. Entonces, bueno, es complicado, pero sabemos que están bien. Bueno, eso es lo importante. ¿Cómo se termina esto? ¿Qué salida piensan que puede tener? Porque decíamos, presión internacional, todo lo que ya sabemos de los organismos internacionales también que se han pronunciado, pero Maduro parece quedarse estoico, firme ahí. ¿Cómo ven que podría ser una posible salida? Bueno, para nosotros hay una tradición que debemos respetar como pueblo y es algo que ha sido constante, que ha sido sistemático, que ha sido sostenido en el tiempo para el pueblo de Venezuela, que es la democracia y el respeto a la democracia. Los venezolanos hemos ido año tras año, cada 5 años a hacer unas elecciones con ese sentimiento de que nos robaron las elecciones, pero seguimos participando, seguimos intentando, seguimos levantando a un candidato pese a que esté inhabilitado o proscripto.
y seguimos luchando. No podemos votar ni siquiera por la tarjeta de los partidos políticos que nosotros apoyamos, que ayudamos a crecer, que incluso formamos y ayudamos a que se hicieran, pero seguimos apoyando a la causa, seguimos apoyando a María Corina Machado, seguimos apoyando a Edmundo González. Entonces, este tema de ese amor a la democracia, esa devoción a la democracia, ese respeto a la democracia, creo que no se puede perder en ninguna de las opciones que pueda manejarse a nivel militar, a nivel democrático, a nivel de negociaciones. Hemos visto, creo que casi que 13 negociaciones en puertas, algunas buenas, algunas no tan buenas, algunas positivas, algunas que le dieron más oxígeno a la dictadura, como el mecanismo Montevideo, que también hicieron en el 2018, si no me equivoco, acá en Uruguay, gracias a la intermediación del canciller Noboa, que no resultó, al contrario, le dio mucho aire al régimen para que el asunto de Venezuela no entrara en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero nosotros sí creemos que puede haber un quiebre interno. De hecho, destacamos que hay cerca de más de 300 detenidos militares en Venezuela, es decir, fuerzas de seguridad del Estado venezolano que están dedicadas a reprimir al pueblo, como podemos ver en esa imagen, que dijeron no más. Que dijeron no vamos a aguantar esta situación y que nos vamos a levantar más bien en contra de Maduro. Entonces sí creemos que puede ser una de las opciones, y que también rescato de esas personas es ese amor a la democracia, porque participaron y lo hicieron después del 28 de julio, donde Maduro consumó ese fraude y quiso robarse esas elecciones. Entonces no lo hicieron ni antes ni en otro momento, sino bueno, rescato que incluso esta Guardia Nacional, que la mayoría son guardias nacionales express, porque se formaron en un curso de 3 meses, contrariamente a lo que a la tradición venezolana, que eran 5 o 6 años en la escuela militar. Estos que se formaron en 3 meses, aún con esto, con los pocos reflejos republicanos que pueden tener y de conocimiento de la Constitución y de amor a la Constitución, saben algo que es muy que se siente, que es muy de la naturaleza humana, que es esta libertad, ¿no? Y esta ausencia de la libertad, este régimen autoritario. Y lucharon contra ese régimen autoritario. Hoy están detenidos, son los que peor tortura sufren, porque tienen ese elemento socializador de que, bueno, que se sublevó va a sufrir unas dictaduras con descargas eléctricas, con aislamiento, torturas blancas con luces. Sin embargo, no son los únicos. Sin embargo, siguen habiendo más, y entre los venezolanos nos paremos y digamos hasta acá y sigamos luchando y dando la lucha por la democracia en Venezuela. Creo que esa puede ser la principal salida, y es lo que hemos tenido nosotros día a día. Nos han cortado WhatsApp, nos han cortado Internet, nos han cortado las redes sociales, y seguimos con ese amor por la democracia y luchando por los líderes de la oposición que hayan en el momento. Inhabilitaron a nuestra candidata, tuvimos otro candidato y luchamos para que ese candidato tuviera el 80% de los votos, y fue lo justo y lo necesario, y sobre todo lo que demuestra quiénes somos como pueblo. Carlos, y este movimiento que surgió ya casi Venezuela, no sé si es por parte de un empresario estadounidense, ¿cómo lo ven eso? Que están juntando dinero, ¿no? Sí, a través de una página web. Lo cierto es que es un tema bastante delicado, hablando con muchísima sinceridad, porque nosotros desde las filas democráticas pues estamos enfocados en la democracia, en el tema democrático, en el tema de la agenda política, en el tema de la agenda de que países como Uruguay sigan alzando la voz. Y por ejemplo, en este tema que decía Diego, ¿no? Hay muchos militares venezolanos detenidos, y hay otros que no están detenidos pero que quieren un cambio. Recuerden que los militares venezolanos tienen familia, y su familia se ha visto afectada. Hay familiares de oficiales detenidos, y estos oficiales evidentemente, si bien es cierto, guardan silencio, pues están también apostando por un cambio. Entonces este movimiento de verdad que desconozco de dónde pudo surgir, desconozco lo que pueda pasar con él, pero la agenda que tiene la Mesa de la Unidad Democrática, que tiene el Comando con Venezuela, que tiene María Corina, es una agenda con la gente, con nuestra gente, que es una gente muy demócrata y que lo ha demostrado, y que sabes que hay algo que es muy importante, que hoy el venezolano, pese a que lo persiguen, sigue saliendo a las calles a las convocatorias. Pese a que hay organismos de seguridad que rodean toda la convocatoria y que están esperando a que se dispersen para poder detenerlos, bueno, ahora se están organizando para no ir detenidos.
nosotros creemos en la democracia y en la libertad, y esta vez se siente distinto. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos por traer de primera mano todo esto que están viviendo y sufriendo. Por más que estén ustedes acá en Uruguay, me imagino que lo sufren como si estuvieran allá. Ojalá que esto se solucione, tenga una salida más pronto que tarde. Y bueno, bienvenido a Uruguay. Sé que estás buscando trabajo, sos docente. Sí, ¿Y tu esposa también? Soy docente, y con mucho dolor digo que, bueno, en los últimos 6 años di clases en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Ayer inició un nuevo semestre en el que iba a acompañar a más de 300 alumnos en mis materias que di estos 6 años, y no lo puedo hacer. Creo que si hubo un momento en el que se me salieron las lágrimas fue el día de ayer, cuando empezamos. Y bueno, como comunicador evidentemente me duele ver que muchos de mis colegas se tuvieron que ir, que muchos están escondidos, que muchos están en la clandestinidad, y no es fácil. Así que bueno, estoy en este país buscando aportar como docente, como periodista, y no dejando atrás la lucha de Venezuela también, ¿no? Muchísimas gracias a los dos por ustedes. estar hoy aquí en BTV. Gracias. Vamos a una pausa y ya venimos.